Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. La verdad es, yo soy Iron Man. Arthur, que veía la rueda de prensa por televisión, no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Esta escena le resultaba inquietantemente familiar. Fue la rueda de prensa que tuvo lugar al final de la primera película de Iron Man. Sí, como habrás adivinado, Arthur es una persona transmigrada. Su nombre completo es Arthur Morgan y tiene 20 años. Un accidente ocurrido hace 7 años lo introdujo en este mundo extremadamente peligroso. La forma en que murió: caminaba tranquilamente por las calles, recién salido de otra entrevista de trabajo fallida, con la frustración reflejada en su rostro. Entonces sintió que alguien le tocaba el hombro y le llamaba por su nombre. Ya irritado y frustrado por su racha de mala suerte en los últimos meses y su último fracaso, su estado mental estaba al borde del colapso. Molesto por la intrusión, miró hacia atrás con irritación. Y entonces vio la cosa más extraña de su vida. Era el maldito Trutkun, en una especie de forma parecida a la de un Transformer. Aún en estado de shock por lo que estaba viendo, lo único que oyó fue hora del Isekai, perra. Y entonces un puño robótico gigante se abalanzó sobre él. Cuando despertó de nuevo, ya estaba en este mundo. Sin sistema, sin trampa, nada, absolutamente nada. Excepto por recibir los recuerdos del Arthur Morgan de este mundo y una pequeña herencia, no obtuvo nada más. No era diferente de una persona común y corriente. Pero cuando Tony Stark desapareció, Arthur supo que ese tenía que ser el argumento de la primera película de Iron Man. Fue en ese momento cuando despertó un sistema. Se llamaba sistema de inicio de sesión. Su función era simple: Arthur se conectaba al sistema una vez al día y recibía una amplia variedad de recompensas. Desde que obtuvo el sistema, Arthur había iniciado sesión diligentemente todos los días. Pero, para su desgracia, la mayoría de las recompensas eran inútiles o cosas que podía comprar fácilmente en una tienda de conveniencia. Los mejores premios que jamás recibió fueron: habilidad de conducción, escasa; habilidad culinaria, rara; habilidad médica, escasa; vela de baja temperatura que nunca se consume, poco común. Pero hubo una recompensa en particular que le dio a Arthur la confianza de que podría sobrevivir en este mundo caótico. Ficha de personaje: Garou One Punch Man. Arthur casi babeó al ver esta recompensa. Cualquiera que tenga un conocimiento básico de One Punch Man sabe quién es Garou. Garou es un prodigio de las artes marciales, autoproclamado cazador de héroes y un formidable adversario de la Asociación de Héroes y la Asociación de Monstruos. Discípulo de Van, fue expulsado de su dojo por dejarse llevar por la ira. Fascinado por los monstruos, es conocido como el monstruo humano. Es obvio que el mayor problema de los héroes es la gente común. Siempre que luchan contra sus villanos, la gente común es la que más sufre. Arthur sabía que si no se mantenía alerta, un coche que saliera volando en una batalla entre héroes y villanos podría aplastarlo fácilmente. Apenas habían transcurrido unos días desde que recibió esta tarjeta de personaje. Aunque no era increíblemente poderoso comparado con algunos seres de este universo, o incluso con algunos de la Tierra, su fuerza era suficiente para caminar por las calles con cierta confianza. Por suerte, al usar la carta había adquirido algunos de los recuerdos de Garou, por lo que probablemente acabaría adquiriendo conocimiento sobre artes marciales. Pero, al menos como compensación, recibió otros beneficios que resultaron extremadamente útiles en ese momento. Por ejemplo, sus sentidos se agudizaron enormemente, su resistencia física aumentó significativamente y su velocidad y reflejos mejoraron. Su fuerza y resistencia actuales eran probablemente ligeramente superiores a las del Capitán América. Además, su intelecto aumentó considerablemente. Ahora podía recordar con perfecta claridad numerosas cosas que había leído en su vida pasada. Lo único que no le gustó: que su cabello cambió de color en el momento en que recibió la tarjeta. Se volvió plateada. Por suerte, no se convirtió en una ridícula melena al estilo Garou. Ahora parezco un protagonista cliché. Volvamos al mundo actual. Tony Stark acababa de anunciar al mundo que él era Iron Man. El Capitán América seguía congelado en algún lugar del océano Ártico. Ni rastro de Loki, y mucho menos del titán loco, Thanos.
Arthur confiaba en que, cuando Thanos llegara a la Tierra en busca de las gemas del infinito, con la ayuda de su magnífico sistema y esta tarjeta de personaje, ya sería lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Incluso durante los sucesos de la primera película de Los Vengadores, Arthur estaba seguro de que podría sobrevivir fácilmente. Arthur no quería ser un héroe. Simplemente no quería jugarse la vida con los Vengadores. Todos sabemos lo que pasó en el MCU. No solo en el MCU, sino que incluso las historias de qué pasaría si insinúan lo que podría suceder en el futuro. Y en cuanto a usar sus poderes como un héroe, a Arthur no le interesaba eso. Para él, simplemente tumbarse, relajarse y disfrutar de la vida era suficiente. En cuanto al dinero. Al pensarlo, las comisuras de los labios de Arthur se curvaron ligeramente. Al ser alguien de otro mundo, podía aprovechar la brecha entre ambos mundos para amasar una fortuna. Durante los años en que no contó con el sistema, Arthur intentó incursionar en áreas donde pudiera aprovechar sus conocimientos de su vida pasada para ganar dinero. Fue entonces cuando se convirtió en escritor. Por supuesto, en su vida pasada había sido escritor. Aunque nunca tuvo un superventas ni ganó mucho dinero, había escrito varios libros exitosos. Ahora solo necesitaba reescribirlos y publicarlos, junto con libros de su vida pasada que no existían en este mundo: El Señor de los Anillos, Terminator, The Witcher e incluso algunas novelas de Stephen King. En aquel momento, Arthur era uno de los escritores más famosos del mundo. Además, aprovechando el caos que se avecinaba, Arthur utilizó gran parte de sus ahorros para comprar acciones de Industrias Stark cuando estaban infravaloradas. La revelación de Tony Stark como Iron Man marcó un punto de inflexión crucial para Industrias Stark. La compañía experimentó un crecimiento exponencial y reconocimiento mundial, pero también se enfrentó a nuevos retos y controversias. A largo plazo, el impacto fue positivo, consolidando a Industrias Stark como una de las empresas más innovadoras e influyentes del mundo. Y Arthur contaba con ello. De esta forma, se convertiría fácilmente en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Inmediatamente, Arthur cambió de la entrevista a Tony Stark a un canal financiero. Tal como lo había imaginado, varias figuras financieras importantes que hasta hace poco se habían mostrado escépticas respecto a Industrias Stark cambiaron de opinión como si siguieran un acuerdo preestablecido. Estos expertos son todos iguales. En cuanto tienen la oportunidad, cambian de bando sin dudarlo. Arthur sonrió, satisfecho, mientras veía cómo se disparaban las acciones de Industrias Stark. En ese momento, recordó que no había iniciado sesión en el sistema ese día. Sistema, inicia sesión hoy. Inicio de sesión exitoso. El host obtenido campo de supresión. Campo de supresión puede instalarse en cualquier lugar, cubriendo un cierto rango. Todos los superpoderes, habilidades mágicas, etc., dentro del rango del campo serán bloqueados y no podrán usarse a menos que el anfitrión los designe personalmente como exentos del campo de supresión. Últimamente he tenido mucha suerte. Siento que algo grande va a suceder. Primero la tarjeta de personaje, ahora un campo de supresión. Este campo de supresión convertirá mi casa en una zona libre de mutantes. Vale, lo pensaré más tarde. Por ahora, instalémoslo. Esta casa formaba parte de la herencia que Arthur recibió al llegar a este mundo. Sistema, instálalo desde aquí. Arthur caminó hasta el centro de la habitación, apoyó una mano en el suelo y, tras dar la orden al sistema, una barrera invisible centrada en él se expandió hasta cubrir toda la mansión. En ese momento, una chica rubia caminaba lentamente por el camino junto a la mansión de Arthur. De vez en cuando, se tocaba la nuca con la mano. ¡Qué extraño! Recuerdo perfectamente que ayer me picó una araña. Parecía una de esas arañas Oscorp modificadas genéticamente. ¿Por qué desapareció la herida? Mientras la rubia parecía confundida, de repente sintió que se le oprimía el corazón, como si una mano invisible lo agarrara. Uf. ¿Qué está pasando? ¿Era venenosa esa araña? Lo primero que pensó fue que el veneno de la araña había empezado a hacer efecto. ¿Hay alguien ahí? Ah. Ayúdenme. Justo antes de perder el conocimiento, pulsó el timbre de la casa que tenía delante. Después de eso, se desmayó y cayó al suelo. Dentro de la mansión, Arthur se puso de pie y aplaudió, sonriendo satisfecho listo. En ese instante sonó el timbre y Arthur fue a abrir. Al llegar a la puerta, vio a una chica tirada en el suelo. ¿HM? ¿Qué es esto? Sin dudarlo, Arthur salió y la volteó. Al ver su rostro con claridad, quedó momentáneamente atónito.
Esta chica era increíblemente guapa, con el pelo rubio corto, y llevaba un atuendo que la hacía parecer joven a la vez que realzaba perfectamente su figura. Al mismo tiempo, otro pensamiento cruzó la mente de Arthur. Maldita sea, sabía que mi mala suerte me iba a alcanzar. Arthur tragó saliva al ver a la chica desplomada frente a su puerta. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de conmoción y preocupación lo invadía. Se arrodilló de inmediato, apoyando una mano en el suelo mientras con la otra buscaba el pulso en su delicado cuello. Una ola de alivio lo inundó al confirmar que, aunque inconsciente, su corazón latía con regularidad y respiraba, si bien débilmente. Con manos rápidas, Arthur sacó el teléfono del bolsillo y estaba a punto de marcar el 911 cuando, justo en el momento en que sus dedos tocaron la pantalla, la niña abrió los ojos. Parpadeó lentamente, confundida, como si despertara de un sueño borroso. ¿Estás bien? Preguntó Arthur, con la voz cargada de genuina preocupación, aunque intentó sonar tranquilo. Tardó unos segundos en reaccionar, con los labios temblando antes de que finalmente susurrara una respuesta. Sí, creo que sí, dijo finalmente, con voz suave y ligeramente temblorosa, como una frágil melodía tras un largo silencio. Arthur dejó escapar un leve suspiro y le tendió la mano. Ella dudó un instante, pero luego la aceptó, permitiéndole ayudarla a levantarse. Aun con su apoyo, sus piernas flaquearon, a punto de ceder, pero Arthur sostuvo su peso sin esfuerzo. Espera un segundo, ¿sí? Preguntó con una sonrisa tranquilizadora. Antes de que ella pudiera protestar o siquiera formular una pregunta, Arthur ya había entrado corriendo. Unos instantes después, regresó con un vaso de agua fría en una mano y una silla plegable en la otra. Colocó la silla a la sombra y le indicó que se sentara. Tome asiento. Beba agua, le ayudará. Obedeció en silencio, aceptando el vaso con manos temblorosas. Respiró hondo y bebió a sorbos pequeños, recuperando poco a poco la compostura. Arthur permaneció cerca, observándola con atención, como para asegurarse de que no ocurriera nada más. El tiempo transcurría en minutos tranquilos. Una suave brisa mecía las hojas del jardín, y el sol ya comenzaba a descender hacia el horizonte. Solo entonces Arthur se dio cuenta ni siquiera se había presentado. Ah. Supongo que no te he dicho mi nombre, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante con una cálida sonrisa. Soy Arthur Morgan. Su reacción fue inmediata. Su expresión relajada se congeló por un instante, y sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, como si el nombre la hubiera golpeado como un rayo. ¿Tú eres escritora? Preguntó con voz incrédula. Arthur arqueó una ceja, sorprendido, y esbozó una leve sonrisa. Sí, lo soy. El cambio en su rostro fue instantáneo. Sus facciones se iluminaron como si todo el mundo a su alrededor se hubiera vuelto repentinamente más brillante. Me llamo Gwen Stacy, dijo, levantándose lentamente, aún con el vaso en la mano. Un leve rubor le coloreó las mejillas. Me encantan sus libros, sobre todo las novelas románticas juveniles. Arthur soltó una risita suave, negando con la cabeza. ¡Qué coincidencia tan increíble! Con una sonrisa tímida, Gwen metió la mano en su bolso y sacó un libro. Los bordes estaban desgastados, prueba de que lo había leído muchas veces. ¿Podrías firmarme esto? Por supuesto, dijo Arthur, aceptando el libro con delicadeza, casi con reverencia, y tomando la pluma que ella le ofrecía. Mientras firmaba la primera página con su letra firme, notó que Gwen irradiaba felicidad, como si ese momento fuera un tesoro que atesoraría para siempre. Gracias. Es que me encanta cómo escribes, dijo, con los ojos brillantes de sinceridad. Arthur devolvió el libro con una cálida sonrisa. Me alegra oír eso. Tras un breve silencio, la curiosidad pudo más que él. ¿Puedes decirme qué pasó? ¿Cómo te desmayaste? Gwen apretó el libro contra su pecho, apartando la mirada por un instante. Gracias por ayudarme, señor Morgan. Arthur hizo un gesto de desdén con la mano. No hace falta que me des las gracias. Simplemente tengo curiosidad por saber cómo te desmayaste justo delante de mi puerta. Su mirada atenta y seria hizo que Gwen se sonrojara ligeramente y bajara la vista. Sinceramente, no estoy segura. Al pasar por su puerta, de repente sentí un mareo extraño. Como si me faltara el aire. No podía respirar bien. Y luego perdí el conocimiento. Tragó saliva con nerviosismo. Toqué el timbre justo antes de desmayarme. Al percibir el peso de sus palabras, Gwen añadió rápidamente: por favor, créeme. No tenía ni idea de que esta era tu casa.
Arthur estudió sus rasgos durante unos instantes. Su expresión de ansiedad era evidente. Luego, desestimando su intento de justificarse, cambió de tema con naturalidad. Perdona que te pregunte, pero ¿cuántos años tienes? Tengo 19 años, respondió, alzando la mirada con más determinación. Estudio en la Universidad Estatal de Nueva York. Estuviste allí en un evento de firmas a principios de año, ¿verdad? Desafortunadamente, yo no estaba en Nueva York en ese momento. Al terminar, la luz de sus ojos se atenuó ligeramente, dejando entrever la decepción. Arthur reflexionó un instante. La Universidad Estatal del Imperio. Su suposición había sido correcta. Gwen está aquí. Una joven que, en otra realidad, estaría directamente relacionada con Peter Parker, Spider-Man. Y sin embargo, aquí y ahora, no había visto ni oído nada del trepamuros balanceándose por Nueva York. Pero el nombre de Stacy no era desconocido en los titulares. Su padre, el capitán George Stacy, era una figura respetada en el Departamento de Policía de Nueva York y aparecía con frecuencia en público. Ya veo. Arthur exhaló suavemente, y su sonrisa volvió a aparecer. Inclinó la cabeza, rompiendo así cualquier formalidad que aún existiera entre ellos. Por cierto, no hace falta que me llame señor Morgan. No me gustan las formalidades. Gwen pareció relajarse de inmediato, y una sonrisa más libre floreció en sus labios. De acuerdo, Arthur. Pero en ese caso, espero que me llames Gwen en lugar de señorita Stacy. Arthur la miró por un instante, como si grabara su imagen en su memoria, y respondió con dulzura: no hay problema, Gwen. Arthur. ¿Podré volver a verte en el futuro? Preguntó de repente, con la voz llena de esperanza, pero también del miedo infantil a ser rechazada. Arthur arqueó una ceja, sorprendido por la franqueza de la pregunta. Antes de que pudiera responder, Gwen, nerviosa, se apresuró a añadir: me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la trama de sus libros, dijo ella, forzando una sonrisa tímida, intentando ocultar el verdadero motivo de su deseo de regresar. Buscaba desesperadamente una excusa plausible, un pretexto seguro. En el fondo, temía que él se negara si solo decía quiero volver a verte. Así que se aferró al único puente que sabía que era sólido: sus libros. Arthur la observó en silencio un instante. La ansiedad reflejada en su rostro, la forma en que sus dedos se aferraban a la correa del bolso, incluso el tono dubitativo de su voz. Todo resultaba a la vez curioso y entrañable. Soltó una risita ahogada antes de responder: claro, puedes venir cuando quieras. Bueno. Siempre y cuando yo esté en casa, claro. Su mirada se suavizó. Como te dije, ahora somos amigos. El rostro de Gwen se iluminó al instante, y el peso que llevaba sobre los hombros desapareció. Se acomodó un mechón de cabello rubio detrás de la oreja, y su sonrisa era sincera. Entonces. Primero volveré al campus. Nos vemos la próxima vez, Arthur. Nos vemos entonces. Asintió con calma, observándola con una silenciosa calidez. Gwen se dio la vuelta y dio unos pasos antes de que su alegría se desbordara por completo. Apretó los puños a los costados y, sin poder contenerse, susurró emocionada: sí. La felicidad era tan abrumadora que sentía como si una energía renovada la recorriera. Curiosamente, la incomodidad que había sentido antes, esa extraña debilidad y presión, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Sin embargo, Gwen, embriagada por la emoción del momento, lo atribuyó todo a la pura alegría de haber ganado la amistad de Arthur. Desde detrás de la verja, Arthur la seguía con la mirada. Notó la ligereza de sus pasos, casi un salto, como si cada movimiento llevara una melodía que solo ella podía oír. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pequeña pero sincera. Durante varios segundos permaneció allí, saboreando en silencio la energía contagiosa que ella dejaba a su paso, antes de finalmente regresar a la casa. La quietud del salón lo recibió, hasta que la insistente vibración en su bolsillo la rompió. Arthur sacó el teléfono y miró la pantalla brillante. El número no le resultaba desconocido, pero tampoco era una llamada que esperara en ese momento. Entrecerró los ojos, pensativo. Algo le decía que aquella llamada no era para nada trivial. Justo después de contestar el teléfono, una voz femenina clara y profesional sonó al otro lado de la línea. Hola, ¿es usted el señor Morgan? Sí, es él, respondió Arthur, ajustándose el aparato a la oreja. Esta es Virginia Fox, actual secretaria del director ejecutivo de Stark Industries. Arthur se quedó paralizado un instante. El nombre, nítido e inconfundible, le resultó familiar al instante.
No era solo Virginia Fox, era Pepper Fox, la famosa secretaria y, en muchos círculos, la mano derecha de Tony Stark. Pepper. ¿Pero por qué demonios me estaría llamando? ¿Qué puedo hacer por usted, señora Potts? En realidad, esto no es para mí. Tony Stark me pidió personalmente que me pusiera en contacto contigo. Le gustaría invitarte a su fiesta privada que se celebra esta noche. Arthur arqueó una ceja, dejando escapar un leve suspiro interior. Así que eso es todo. Una invitación a una de las legendarias fiestas de Tony Stark. Casi se echó a reír. Decir no ni siquiera se le pasó por la cabeza. Al fin y al cabo, rechazar una velada de comida, bebida y entretenimiento gratis cortesía de Stark sería una auténtica herejía. Por supuesto, sería un placer. ¿A qué hora? Las 7 de la tarde. ¿Desea que le enviemos un coche a recogerle? Arthur negó con la cabeza, aunque sabía que Pepper no podía verlo. No, gracias. No hace falta, puedo ir por mi cuenta. Al otro lado, oyó un gemido ahogado, seguido de una voz masculina ligeramente ansiosa. Déjame ir a buscarlo, Pepper. Arthur parpadeó, confundido, hasta que oyó la inmediata reprimenda contento. ¡Qué grosero! Un incómodo silencio se extendió por la línea antes de que la voz de Pepper volviera a sonar, educada pero firme. Mis disculpas, señor Morgan. Fue solo que... Un admirador suyo se mostró demasiado entusiasmado. Arthur soltó una leve risita. No te preocupes. Nos vemos luego. Estupendo. Le estaremos esperando. Hasta pronto, señor Morgan. La llamada terminó. Arthur miró el reloj de la pared del salón y murmuró: todavía tengo tiempo. Quizá una siesta rápida antes de prepararme. Pero mientras caminaba hacia su habitación, su cuerpo vibraba con una energía inquieta. Descansar le resultaba casi imposible. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Una siesta, ¿eh? Mejor conviértela en entrenamiento. Se dirigió al patio trasero. El cielo del atardecer estaba despejado, bañado por un suave resplandor dorado, mientras la brisa fresca le rozaba la piel. Arthur se quitó la camisa, dejando al descubierto el físico esculpido por un entrenamiento implacable desde que obtuvo ese poder. Su cuerpo ansiaba moverse. Inspiró profundamente, cerró los ojos y adoptó una postura de combate. Pies firmes en el suelo, puños en alto, cuerpo relajado pero listo para estallar. El primer golpe fue simple y directo. Pero su fuerza fue tan intensa que el aire estalló con un chasquido seco, esparciendo polvo y hojas secas por el patio. Le siguieron más golpes en rápida sucesión, jabs rápidos, rectos demoledores, cruces precisos, uppercuts que hicieron silbar el aire. Cada golpe cortaba el espacio como látigos invisibles. Arthur cambió el ritmo. Su juego de pies se volvió ágil, imitando la base del Muay Thai. Patadas bajas, rodillazos rápidos, codazos afilados. Cada impacto contra el poste de madera reforzada resonaba como golpes de martillo. Más rápido. Más fuerte. Más preciso, murmuró entre respiraciones entrecortadas. A continuación, llegaron las patadas giratorias del taekwondo, cada arco fluido y preciso, su cuerpo moviéndose como si ejecutara una danza en un escenario invisible. El viento generado por sus movimientos barría el suelo, dejando profundas huellas donde sus pies impactaban. El improvisado poste de entrenamiento tembló bajo el ataque. La madera comenzó a agrietarse, mientras que tenues manchas rojas de los puños de Arthur marcaban el acero. El sudor le corría a raudales por el cuerpo, pero no se detuvo. Había algo catártico en esa liberación. Como si cada golpe fuera más que entrenamiento, era liberación. Una vez más. Rugió, desatando una devastadora combinación final de puñetazos y patadas. El poste se estremeció violentamente, a punto de partirse, antes de que Arthur finalmente se detuviera. Sus hombros se alzaban y descendían con la respiración agitada, sus músculos aún palpitando con energía. Con paso firme, caminó hasta una mesita, tomó su botella de agua y bebió profundamente. Muy bien. Ahora me he ganado una ducha y un traje elegante para esa fiesta, murmuró con una sonrisa solitaria. Recogió su camisa del suelo, se secó el sudor de la cara y regresó al interior de la mansión, listo para prepararse para la noche. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en Industrias Stark. Pepper Potts finalizó la llamada y lanzó una mirada fulminante al corpulento Apiogan. Lo siento, Pepper, murmuró, avergonzado. No dijo nada, solo suspiró profundamente antes de dirigir la mirada al hombre en el sofá. Tony Stark, sosteniendo un espejo, examinaba unas tenues marcas rojas en su rostro.
Tony, la lista de invitados ya está finalizada. Estos periodistas están locos, Pepper, gruñó. Uno de ellos prácticamente me metió el micrófono en la garganta. Créeme, no fue nada agradable. Appy no pudo resistir la tentación de lanzar una puya teniendo en cuenta cómo solías tratar a ciertas actrices, supuse que estarías acostumbrado a que te metieran cosas en la boca. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Tony y Pepper lo miraron fijamente al mismo tiempo. Creo que mi coche se ha quedado sin gasolina. Mejor me ocupo de eso, soltó Appy de repente, casi saliendo corriendo de la habitación. Pepper puso los ojos en blanco. Tony se aclaró la garganta. ¿Sabes que eso fue? Antes, ¿verdad? Mucho antes. Tony. Suspiró Pepper, cansada de discusiones inútiles. Voy a cambiarme. Necesito tiempo para maquillarme. Claro, claro. Espero. Oye, ¿me podrías ayudar a elegir un traje más tarde? Se detuvo en el umbral, lo miró de reojo y esbozó una leve sonrisa. Agradece que todavía me moleste. Tony extendió la mano como para detenerla, pero la voz tranquila y artificial de Jarvis llenó la habitación. Señor, la señorita Potts ya se ha marchado. Es hora de su suplemento de clorofila. Gracias, Jarvis, respondió Tony, dejando el espejo sobre la mesa. De nada, señor. Aunque tal vez debería tener en cuenta también mi otro consejo. Tony arqueó una ceja. ¿Cuál? En cuanto al experimento con elementos alternativos, todavía no he descubierto nada capaz de reemplazar al paladio. La mirada de Tony se desvió hacia el pequeño reactor que había sobre su escritorio. Mientras Jarvis continuaba con su informe, Tony sacó un pequeño dispositivo de debajo del escritorio. Al presionar con el pulgar una ranura, hizo una mueca ante el breve pinchazo. Una serie de porcentajes apareció fugazmente en la pantalla. 9%. Buenas noticias, Jarvis, dijo Tony con una sonrisa burlancia. Todavía tenemos tiempo para divertirnos. Pero Jarvis desestimó la idea. Señor, el uso continuado de la armadura de Iron Man acelerará el envenenamiento por paladio. Desafortunadamente, lo que te mantiene con vida también te está matando. Le recomiendo encarecidamente que deje de usar la armadura hasta que se encuentre un elemento alternativo viable. Vale, basta ya. ¿Dónde está mi clorofila, Jarvis? Sobre la mesa, señor. Tony agarró el vial y suspiró, ocultando, bajo su arrogancia habitual, el peso de una verdad que no podía ignorar cada vez que se ponía la armadura, la muerte se acercaba sigilosamente. Universidad Estatal del Imperio. La universidad más prestigiosa y reconocida de Nueva York. Símbolo de tradición, prestigio y excelencia académica. Sus torres de ladrillo rojo, rodeadas de jardines meticulosamente cuidados, contrastaban fuertemente con el ruido constante de la ciudad, creando la impresión de un refugio intelectual en medio del caos urbano. Gwen Stacy caminaba con paso ligero por el extenso campus, con pasos rápidos pero llenos de energía. Sus ojos brillaban al observar a los grupos de estudiantes dispersos por los pasillos, riendo, debatiendo teorías o simplemente disfrutando de la compañía mutua. Parecía vibrante, casi electrizante, como si la intensidad de su vida se hubiera convertido en combustible. Pronto llegó a las puertas de cristal que daban al gimnasio de la universidad. El sonido amortiguado de voces e instrumentos que guardaban resonaba en el interior. Al entrar, vio a sus compañeros de la banda de rock terminando el ensayo, guardando sus instrumentos en estuches y mochilas. Con una sonrisa avergonzada, Gwen levantó la mano y pidió disculpas. Lo siento, chicos. Llego demasiado tarde. Las chicas la miraron, pero ninguna parecía especialmente disgustada. Tranquila, Gwen, dijo una de ellas negando con la cabeza. Hoy no era una actuación, solo un ensayo ligero. Otro intervino en tono de broma, pero si vuelves a llegar tarde, tendrás que ensayar tú sola, chica. Las risas se extendieron por el grupo. Gwen también rió, pero no se percató de un detalle extraño. Había corrido a toda velocidad desde la casa de Arthur hasta el campus, y sin embargo no estaba ni un poco sin aliento. Ni siquiera sentía que se le aceleraba el corazón. Nada. Bueno. Dijo una tercera integrante, guardando su guitarra en la funda, podríamos tocar otra canción ahora que estás aquí, pero el entrenamiento de las animadoras está a punto de empezar. Y si retrasamos al equipo de baloncesto, no nos lo perdonarán jamás. Sus compañeras de banda la molestaron un poco más, mientras Gwen, avergonzada, no dejaba de disculparse y de acomodarse un mechón rubio detrás de la oreja. En ese momento, sintió que alguien se acercaba por detrás.
Al girar la cabeza, vio una mano a punto de tocarle el hombro. Reconoció a su dueño al instante. Era Peter Benjamin Parker. O, como todos lo conocían, simplemente Peter Parker. Oye. Hola, Peter. Lo saludó Gwen con una sonrisa tan brillante y espontánea que por un momento le aceleró el corazón. Peter se rascó la nuca, evitando tímidamente su mirada. Hola, Gwen. Yo. Bueno, hoy estaba libre, así que pensé en venir a ver tu ensayo. La sonrisa de Gwen se desvaneció por la sorpresa. Juntó las manos delante de ella y respondió casi suplicando: lo siento mucho, Peter. Llegué tarde. Algo. Inesperado sucedió en el camino. No pasa nada, la tranquilizó, levantando las manos con calma. De todas formas, aparecí sin avisar. Para romper la tensión, Gwen le dio un codazo juguetón en el pecho. ¿Qué te parece si te lo compenso invitándote a un café? No me digas que tienes prisa por volver al laboratorio. Peter parpadeó un par de veces, indeciso. Por un momento, pareció perdido en sus pensamientos. Pero luego asintió. No, hoy no. No hay nada que realmente necesite mi ayuda ahora mismo. Perfecto. Dijo Gwen alegremente. Volviéndose hacia la banda, añadió: vosotros también, chicas. Vamos a tomar algo todas juntas. Sus compañeros de banda los vitorearon, aplaudiendo y silbando. Pero detrás de ellos, la mirada de Peter se ensombreció con un dejo de decepción. Algo en su interior deseaba que solo hubieran estado él y Gwen. Peter. Gritó la rubia, sacándolo de su ensimismamiento: vámonos. Sí, claro, dijo, forzando una sonrisa mientras se acercaba para caminar a su lado. Mientras paseaban uno al lado del otro, Gwen entabló una conversación. ¿Y cómo van los experimentos del Dr. Connors? ¿Están progresando? Seguimos estancados, suspiró Peter. Pero la visita de campo de Oscorp de ayer me dio algunas ideas nuevas. Hablaré con él sobre ello esta tarde. La mención de Oscorp aceleró el corazón de Gwen. Recordó la araña que la había picado la noche anterior. Y, aún más oscuro, la pesadilla ella misma transformada en una criatura monstruosa, una araña gigante que la había despertado sobresaltada. Solo pensarlo le heló la sangre. Fue entonces cuando sus sentidos se agudizaron. Un instinto repentino, como alarmas invisibles que se activaban en su cabeza. Algo se acercaba. Algo peligroso. Casi al mismo tiempo, una voz familiar gritó: Gwen, cuidado. Gritó Mer y Hanny a su lado, al ver el balón de baloncesto. Gwen giró la cabeza y vio un balón de baloncesto volando a gran velocidad, directo hacia ella. Venía de la cancha contigua, donde el equipo entrenaba delante de las animadoras. Un jugador presumido había fallado estrepitosamente el tiro. La pelota rasgó el aire. El impacto parecía inevitable. Pero sucedió lo inesperado. Con reflejos sobrehumanos, la mano de Gwen se alzó por sí sola. Un leve puff. Resonó cuando atrapó la pelota a escasos centímetros de su nuca. Se quedó paralizada, mirando fijamente la pelota que tenía en la palma de la mano. ¿Qué? No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Su cuerpo había reaccionado por sí solo, más rápido de lo que su mente podía procesar. Gwen, ¿estás bien? Peter se apresuró a acercarse, alarmado. Respiró hondo, intentando ocultar el pánico que hervía en su interior. Estoy bien. No me afectó. Y, como si nada hubiera pasado, les devolvió el balón a los jugadores con un movimiento casual. Los chicos rieron con incomodidad, las animadoras cuchichearon y el incidente terminó ahí. Pero Gwen no podía sacudirse la sensación de que algo dentro de ella estaba cambiando. De camino a la cafetería, sus compañeras de banda no paraban de charlar. Gwen, eso fue increíble. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Estaba aterrada. Parecías toda una profesional. La rubia esbozó una leve sonrisa, algo incómoda. No exageres. Venga, me muero de sed. Así pues, rodeada de Peter y sus amigos, se dirigió a la cafetería. Pero por dentro, su mente daba vueltas. A cada segundo, recordaba la araña, la extraña fuerza en sus músculos, la pelota atrapada como si fuera lo más fácil del mundo. Esto. No puede ser una coincidencia. Más tarde, en las puertas de la universidad el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Gwen caminaba despacio, mirando fijamente sus manos, como si en ellas guardara las respuestas que buscaba. Un bocinazo la sacó de su ensimismamiento. Levantó la vista y vio un coche negro aparcado cerca.
La ventanilla bajó lentamente, dejando ver a un hombre rubio de mediana edad, de expresión firme pero con ojos cálidos. Se trataba de George Stacy, capitán del Departamento de Policía de Nueva York. «Papá», exclamó Gwen, llevándose una mano al pecho, «me asustaste». «Lo siento, cariño. Solo quería llamar tu atención». George miró sus manos. ¿Ha pasado algo? Ella vaciló. ¿Cómo podría explicarlo? Rápidamente, improvisó. Simplemente pensé que mis manos se veían bonitas hoy. George soltó una risita confiada. Claro que sí, son los excelentes genes de tu madre. Y los míos también, naturalmente. Gwen puso los ojos en blanco y subió al coche sin responder. Mientras su padre conducía, no dejaba de mirarse las manos. Los pensamientos se arremolinaban. La picadura de araña. Los reflejos imposibles. La extraña energía que la invadía. Y sin darse cuenta, pensó en Arthur. El pensamiento la hizo sonrojar. Lo que había sucedido ese día era algo que jamás habría podido imaginar, ni siquiera en sus sueños más descabellados. La vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. En las calles iluminadas del centro de Nueva York, un rugido metálico rasgó el aire nocturno, como si la ciudad misma hubiera encontrado su himno. Un Mustang Boss 429 negro, pulido hasta reflejar los letreros de neón como un espejo, recorría las avenidas con una elegancia imponente. El rugido de su motor resonaba en los cristales de la calle, atrayendo las miradas de peatones, otros conductores e incluso algunos policías, divididos entre multar o simplemente admirar a la bestia que devoraba el asfalto. Desde fuera, el tráfico parecía poco más que ruido de fondo. Los coches comunes quedaban atrás uno tras otro, como congelados en el tiempo. El Mustang respondía al más mínimo roce con el rugido salvaje de un depredador enjaulado domesticado, pero jamás domado del todo. Ese sonido, por sí solo, bastaba para encender la adrenalina en cualquier amante de la velocidad. Sin embargo, el semblante de Arthur no delataba esa prisa. Su mirada tranquila, casi aburrida, sugería que no era más que un paseo tranquilo por una carretera rural desierta, en lugar de una carrera temeraria a través del caótico tráfico de Manhattan. Vestía impecablemente un traje negro a medida que realzaba cada línea de su físico. Desde que recibió la misteriosa tarjeta de personaje, su cuerpo había sufrido una transformación. Músculos esculpidos en perfecta proporción, hombros anchos, cintura estrecha y una postura que irradiaba disciplina y poder. El traje no lo limitaba. Lo potenciaba, otorgándole un aire de autoridad aristocrática. Arthur detuvo el coche suavemente frente al hotel más lujoso del distrito. Sin bocina, sin titubear, dos aparcacoches se abalanzaron sobre él, con los ojos muy abiertos al ver el coche y a su conductor. Sin siquiera mirarlos, les entregó las llaves, miró su reloj y murmuró para sí las 7 en punto. Puntualidad británica. Atravesó las puertas giratorias con paso firme y pausado. El suelo de mármol relucía bajo las lámparas de cristal, reflejando su silueta como la de un príncipe moderno. En el ascensor, pulsó el botón del último piso. Unos instantes después, las puertas se abrieron al corazón de la fiesta. Era la clase de recepción que solo Tony Stark podía organizar, extravagante, rebosante de sofisticación, con la presencia de la élite de la sociedad estadounidense. Senadores, generales, directores ejecutivos, estrellas de Hollywood y modelos se mezclaban bajo candelabros cuyo valor superaba el de la mayoría de las casas. Para las mujeres, Tony había establecido dos reglas sencillas, jóvenes y bellas. Y esta noche, sin duda, las reglas se habían seguido al pie de la letra. Arthur le entregó su invitación al guardia de seguridad, quien asintió respetuosamente y se hizo a un lado. Sin dudarlo, Arthur tomó una copa de vino de una bandeja y se dirigió hacia la ventana que daba al brillante horizonte de la ciudad. El simple gesto de alzar la copa bajo el resplandor de las luces de la ciudad bastó para llamar la atención. Y donde hay atención, pronto aparecen pasos. Mujeres perfumadas con vestidos brillantes y sonrisas tan pulidas como sus joyas comenzaron a acercarse a él. No solo las atraían sus rasgos afilados y simétricos, sino también el aura que emanaba él. Silencioso magnetismo del misterio. En cuestión de minutos, Arthur se había convertido en el centro de atención indiscutible. Las atendió con cortesía, pero sin profundizar demasiado. Su voz grave y firme se integraba a la perfección con el ambiente refinado. Pronto, 7 u 8 mujeres formaron un círculo a su alrededor, cada una compitiendo por captar un poco más de su atención. Desde el otro lado de la sala, Tony Stark observó la escena con una sonrisa burlancia.
Apoyado en la barra a donde había estado Abby, murmuró: ese tipo tiene la misma vibra que yo tenía hace unos años. ¿A que no apostáis a quién se lleva a casa esta noche? ¿A la que tiene un aprobado raspado a la derecha o a la de piernas largas a la izquierda? Tony entrecerró los ojos, reconociendo vagamente a ambas mujeres. Para ser sincera, creo que ya los he visto antes. Me alegro de que. Pero cuando se giró, Abby había desaparecido. En su lugar estaba Pepper Potts, radiante con un vestido azul noche que realzaba su elegancia natural. Tony se bajó las gafas de sol, fingiendo incredulidad. ¡Guau! Eso es. Perfecto. Ese vestido te queda increíble, Pepper. Estás absolutamente deslumbrante esta noche. Enarcó una ceja, y su sonrisa denotaba ironía. ¿En serio? Porque parece que no estoy a la altura de las mujeres que rodean al señor Morgan. Tony parpadeó, dándose cuenta demasiado tarde de que ella había escuchado sus comentarios anteriores. No, no, no. Estás completamente equivocada. Ni siquiera se te acercan. Te lo digo en serio, Pepper. Por supuesto. Al fin y al cabo, la mayoría de ellos solo han estado contigo una vez. Oye. Eso es una calumnia. Bueno. Quizá sea cierto, pero no viene al caso. Cambió rápidamente de tema. Le llamaste señor Morgan, ¿verdad? ¿Quién es, por cierto? El tipo parece incluso más popular de lo que yo jamás fui. Arthur Morgan, respondió Pepper con voz serena. Uno de los escritores más famosos que existen. Escribió Terminator, ya sabes, el libro que te obsesiona. Tony arqueó las cejas. Imposible. También es uno de los principales accionistas de Stark Industries. Con el reciente aumento del precio de nuestras acciones, pronto podría convertirse en uno de los hombres más ricos del país. ¿Y quién es el número uno? Pepper sonrió con complicidad. Tú, por supuesto. Como se esperaba, dijo Tony, alzando la barbilla con orgullo, pero sin apartar la vista de Arthur. Recordaba vívidamente haber leído Terminator antes del accidente. Aquel sombrío mundo de máquinas e inteligencia artificial había sido, en realidad, parte de la inspiración para la primera armadura de Iron Man, la Mark I. Pero Arthur se veía diferente. Completamente diferente de como Tony lo recordaba. Su cabello, antes rubio, ahora tenía un brillo plateado. Sus ojos parecían más penetrantes, escudriñando constantemente la habitación con una mirada depredadora. Quizás, pensó Tony, era hora de conocer al hombre detrás de todo esto. Vámonos. Quiero hablar con él. Pepper parpadeó, atónita. Tony Stark iniciando una conversación con otro hombre. Sin ningún asunto de negocios de por medio. Inaudito. Mientras tanto, Abby ya había llegado hasta Arthur. El círculo de mujeres no lo disuadió. Abrazando un libro contra su pecho, sus ojos brillaban con la ilusión de un niño que conoce a su héroe. Hola, señor Morgan. Me llamo Harold, pero todos me llaman Abby. Soy un gran admirador de su trabajo. Arthur lo reconoció al instante, era el leal chofer y guardaespaldas de Tony Stark. Con una leve sonrisa, hizo un gesto a las mujeres que lo rodeaban. Estas señoras también son fans. El grupo rió entre dientes en señal de aprobación. Una de ellas, la misma a la que Tony había apodado C, se acercó más y pasó su brazo por el de Arthur. Abby se sonrojó, pero siguió adelante. Sacó un ejemplar impecable de El Señor de los Anillos y lo extendió con manos temblorosas. Señor Morgan, ¿podría firmarme esto? Arthur aceptó el libro, sacó una pluma de su bolsillo interior y escribió con trazos firmes: para mi mayor admirador. Feliz. Arthur Morgan. Me la devolvió con una sonrisa discreta y alzó su copa en un brindis sutil. Abby casi estallaba de alegría. En ese momento, la voz de Tony se abrió paso entre la charla. Lo siento, chicas, pero yo también soy fan de este escritor. El mensaje era claro. Competir con Tony Stark era inútil, y una a una las mujeres se fueron alejando. Arthur le lanzó a Tony una mirada inexpresiva. Este tipo acaba de ahuyentar a mis fans. Pepper avanzó con suavidad. Señor Morgan, es un placer conocerlo finalmente en persona. Soy Virginia Potts, la que se puso en contacto conmigo antes. Este es Anthony Stark, y supongo que Abby ya se ha presentado. Abby se rascó la nuca con timidez. Jeje. Arthur alzó su copa, su sonrisa tenue pero cargada de significado. Hola, Iron Man. Tony se sintió extrañamente incómodo cuando Arthur se dirigió a él de esa manera. No era un insulto, ni una falta de respeto. Simplemente era una forma directa de comunicarse con él.
Sin embargo, de alguna manera, sonó diferente, casi intimidante. Aún así, Tony se recompuso. Era difícil irritarse con Arthur. Al fin y al cabo, tenía razón, Tony era, sin duda alguna, Iron Man. Tengo que admitir. Comenzó Tony, reclinándose en su silla con una sonrisa medio sardónica, que no solo eres un escritor talentoso. También tienes una impresionante habilidad para la gestión financiera. Arthur arqueó una ceja, intrigado. Incluso en medio de toda esta locura, te arriesgaste a comprar acciones de Industrias Stark. Parece que tienes mucha confianza en mis empresas. Tony esbozó una leve sonrisa, como en broma, aunque había sinceridad entre sus palabras. El cumplido tenía un doble matiz sutil. Tony elogiaba a Arthur, pero también a Industrias Stark. Cualquiera podía darse cuenta de que, casi instintivamente, se jactaba de sí mismo. Tony Stark poseía ese don, un narcisismo atemperado por el genio. Y, francamente, tenía todo el derecho a hacerlo. Pepper y Appy ya estaban acostumbrados. Arthur, en cambio, solo esbozó una leve sonrisa. Pensaba que, si tuviera la fortuna de Tony, probablemente sería aún más egocéntrico. Entonces Arthur respondió con la misma calma y seguridad que lo caracterizaban en comparación con Industrias Stark: confío más en mi propia visión. Tony parpadeó, sorprendido pero divertido. Interesante. Leí tu libro Terminator. La ambientación y los robots me resultaron muy intrigantes. Para ser sincero, mi primer traje Mark I se inspiró, en cierto modo, en lo que leí en tus libros. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par. No podía creerlo. Su libro, escrito casi por diversión, había influido en la creación de Iron Man. Era surrealista. Tony continuó, ahora más serio, pero esa IA de Skynet no es fiable. Si la hubiera construido yo, no habría tenido ninguna posibilidad de rebelarse contra la humanidad. El tono era seguro, casi arrogante, pero no sin razón. Jarvis era leal hasta la última línea de código. Tony podía garantizarlo con su vida. Sabía que mientras controlara la IA, nada escaparía a su dominio. Arthur sonrió, con una leve ironía interior. Espera unos años, Tony. Lo que crearás en el futuro será mucho más aterrador que cualquier robot de Skynet. Pepper observaba en silencio, sorprendida de que Tony se abriera así, sobre todo con alguien a quien acababa de conocer. Había un respeto tácito entre los dos genios, dos mundos distintos, pero con mentalidades similares. Tony se inclinó hacia adelante e hizo un gesto. Pepper, ve a hablar con algunos de los socios de Industrias Stark que están allí. Miró en la dirección indicada. Efectivamente, había personas que requerían su atención. Pepper comprendía la lógica del mundo financiero: no existía la justicia, solo la oportunidad. Asintió y se alejó, elegante y decidida. Tony se giró hacia Appy y le entregó las llaves del coche con un gesto despreocupado. Appy, parece que mi coche no está bien aparcado. Aparca de nuevo. Recuerda la parte delantera del coche mirando hacia adentro. Arthur entrecerró los ojos. Tony, en efecto, los estaba enviando a ambos lejos. Un método extraño, pero efectivo. No dijo nada. Cuando el bar se calmó, Tony cogió su vaso, se sentó en la barra y se dirigió a la guapa camarera con una sonrisa. Oye. Tráeme un whisky. Mientras esperaba, le guiñó un ojo juguetonamente. Las mujeres que vinieron esta noche son muy guapas. Si no las hubieras despedido, todavía estaría hablando con ellas, dijo Arthur entre risas mientras pedía un whisky. Tony volvió entonces su atención hacia Arthur, serio, casi introspectivo. Ahora dígame, señor Morgan. En su mundo de Terminator, ¿qué tipo de tecnología energética utilizan estos robots? ¿Cree que sería posible replicar algo así en la vida real? Las palabras salieron casi como una súplica silenciosa de ayuda. Tony estaba preocupado, pero su mente brillante no dejaba de buscar soluciones. Jarvis analizaba posibles elementos, pero Tony lo sabía: no había sustituto para el paladio. El mismo metal que alimentaba su reactor Arg lo estaba envenenando lentamente. Arthur intuyó de inmediato la gravedad de la pregunta. Tony no solo tenía curiosidad. Estaba desesperado. Iron Man, símbolo del genio y la arrogancia, agonizaba lentamente, sintiéndose impotente ante su propio cuerpo. De hecho, dijo Arthur con calma, la tecnología de vuestro reactor Arg ya supera con creces la energía utilizada en los robots Terminator. En cuanto a si podría fabricarse en la vida real, eso es algo que debéis considerar vosotros, no un escritor de ciencia ficción como yo. Por supuesto, no diré que intenté replicarlo, pero fracasé estrepitosamente, pensó Arthur mientras tomaba un sorbo de su whisky.
Tony asimiló las palabras con una sonrisa irónica, aceptando en silencio la amarga verdad. Lo había intentado todo, todas las soluciones posibles. Preguntarle a Arthur no era más que otro intento desesperado por vislumbrar una alternativa. Gracias por responder, Arthur. Levantó su vaso, estrechó la mano de Arthur antes de mezclarse entre la multitud y desaparecer de la fiesta. Oye. Espera. No he terminado de hablar. Intentó llamarlo a Arthur, pero Tony aparentemente ni siquiera lo oyó. Arthur se quedó de pie, estupefacto. ¿Por qué se fue antes de que pudiera decir más? Se preguntó. Pero entonces lo comprendió. Tony Stark estaba atormentado, física y mentalmente. Ya lo había delegado todo, le había transferido sus acciones a Pepper, le había dado la armadura Mark II a Rhodes, aunque ninguno de los dos lo comprendiera del todo, y ahora esperaba lo inevitable. No tenía tiempo para largas conversaciones, solo para acciones rápidas y decisivas. Arthur suspiró, resignado pero confiado en que surgirían futuras oportunidades. Mientras permanecía en la barra, una presencia captó de repente la atención de todos. Una voluptuosa pelirroja entró en la fiesta, irradiando un magnetismo silencioso. La gente, instintivamente, se apartó para dejarle paso. Caminó hacia Arthur, extendiéndole la mano con elegancia. Hola, señor Morgan. Me llamo Jane Grey y soy una gran admiradora de sus libros. La mirada de Arthur se cruzó con la de ella, curiosa, intrigada y, de alguna manera, emocionada. La velada, aparentemente ordinaria, acababa de dar un giro inesperado. Fuera de la fiesta, el aire nocturno era gélido, casi eléctrico. Tony respiró hondo, dejando que el frío le llenara los pulmones, y se aflojó la corbata, liberando la tensión acumulada tras una noche de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Abby, que acababa de aparcar el coche, se acercó con las llaves en la mano. Tony, el coche está exactamente como lo pediste. El frontal está orientado hacia adentro. Tony no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí de pie, observando en silencio la calle vacía, mientras el viento le despeinaba el cabello. ¿Y qué haces aquí fuera? Preguntó Abby, entrecerrando los ojos con curiosidad. Frunció el ceño. Por experiencia, sabía que cuando Tony se marchaba temprano de una fiesta, solía haber una mujer de por medio. Pero esta noche era diferente. Tony cogió las llaves y respondió con una leve sonrisa, casi desafiante: me voy a casa. Puedes mandar a Pepper de vuelta más tarde. Ah, y dile que volví sola. Sin compañía. Abby se rascó la nuca, confundido, pero no insistió. Tony se volvió repentinamente hacia él, con voz firme por cierto. Abby, ¿qué tal ese chico? ¿No lo viste esta noche? No lo sé, no lo he visto desde la rueda de prensa. Él le salvó la vida a Pepper. Todavía no le he dado las gracias como es debido. ¿Te refieres a Phil Coulson? Sí. Tony no se entretuvo con explicaciones. Primero tenía que irse a casa. Resignado, Abby regresó a la fiesta sin hacer más preguntas. Dentro del salón, Arthur permanecía sentado, observando a la multitud, cuando algo cambió. Una presencia entró en la sala como una brisa silenciosa, casi imperceptible, pero que parecía moldear el espacio a su alrededor. Jean Elaine Grey. Profesora del Instituto Xavier, futura telépata más poderosa del universo Marvel y anfitriona de la Fuerza Fénix. Aunque la entidad cósmica permanecía latente, su presencia irradiaba una fuerza sutil y poderosa. Quienes estaban cerca retrocedían instintivamente, casi inconscientes, guiados por un instinto primario. Algunos la reconocían. La mayoría simplemente sentía el peso de su silenciosa autoridad. Avanzó con vacilación, consciente del aura que mantenía a raya a los curiosos, pero impulsada por un interés genuino admiración por Arthur. Nada más. Arthur la observó, captando la cautela en sus ojos, la curiosidad contenida y el leve destello de anticipación. Siéntate, dijo con una suave sonrisa. Estoy aburrido y solo. Bebamos y charlemos. Jim vaciló, pero había sinceridad en su voz. Ella se sentó, manteniendo una postura erguida, aunque relajando ligeramente la rigidez propia de quien había pasado toda una vida bajo la mirada y la guía de Charles Xavier. Señor Morgan. ¿No me tiene miedo? Preguntó con un tono cargado de cautela. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Acaso planeas devorarme o algo así? Respondió Arthur con ligereza, manteniendo su sonrisa. Su rostro se sonrojó ligeramente. Tan segura de sí misma. Tan directa. Pensó. Se acercó un poco más, con la curiosidad a flor de piel. ¿Qué te gustaría beber? Aquí tienen prácticamente de todo.
No sé mucho de bebidas. Señor Morgan. Entonces ven conmigo. ¿Quizás un cóctel? Poco después, colocaron un vaso frente a ella. Arthur alzó el suyo por un brindis. Jin intuyó que no había manipulación. Ni segundas intenciones. Solo un deseo genuino de compartir un momento, algo raro en alguien acostumbrado a ser tratado como un arma o una amenaza. Tras unos sorbos, comenzó a hablar, con la voz teñida de curiosidad y cautela, señor Morgan. Soy fan de sus libros. Mi favorito es Harry Potter. Arthur arqueó una ceja, sorprendido pero intrigado. ¿Harry Potter? Pensé que te inclinarías más por algo científico o serio. Jin sonrió con una mezcla de ironía y melancolía. No. Me gusta Harry Potter. ¿Por qué? Veo algo en él que me recuerda a nuestra situación. Arthur se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Cómo es eso? Echó una mirada discreta a algunas personas corrientes que se encontraban a pocos metros de distancia. Los muggles. No lo saben, no lo entienden, pero deben sobrevivir en un mundo que no los acepta. ¿Y nosotros? Los mutantes, somos como ellos. Vivimos ocultos, temidos, incomprendidos. Hizo una pausa, respiró hondo, con la mirada perdida en la distancia, reflexionando sobre su propia vida y la constante influencia de Charles Xavier. Pero hay una diferencia. Los muggles, a pesar de su ignorancia, intentan resistir. Encuentran pequeñas maneras de sobrevivir, de mantener la esperanza. Nosotros. A veces olvidamos luchar por nosotros mismos. Dependemos demasiado de lo que otros esperan de nosotros. De lo que Javier espera. De lo que Magneto no aprobaría. De lo que el mundo toleraría. Arthur absorbió sus palabras con atención, sintiendo en ellas el peso de años de formación, responsabilidad y lealtad. Jin se sonrojó levemente, como resultado tanto del alcohol como de la honestidad que compartieron. Dejando a Magneto a un lado. Tú, bajo el mando de Javier, sigues dependiendo demasiado de la opinión de los viejos poderes. Deberías centrarte en ganarte la confianza del pueblo, no solo en complacer a los poderosos. Si sigues órdenes a ciegas, nunca aprenderás a actuar por ti misma, dijo Arthur en voz baja, mirándola. Sabía que no la convencería fácilmente. Pero cada frase sembraba pequeñas semillas de duda, no sobre él, sino sobre el sistema que la rodeaba. Semillas que, con el tiempo, podrían germinar. Pasaron casi 30 minutos hablando de muchas cosas de las que probablemente ella no se habría sincerado con nadie más. Por alguna razón, parecía confiar en Arthur. Quizás era su actitud, o quizás inconscientemente percibía sus intenciones, dándose cuenta de que no tenía malas intenciones. Lo observó, cautelosa pero curiosa. Sintió que había algo diferente en él. No era un salvador, ni un manipulador, simplemente alguien capaz de escuchar, preguntar y tal vez provocar la reflexión que ella había evitado durante mucho tiempo. Jin parpadeó, sorprendida por la franqueza de Arthur. Su voz era tranquila pero firme, y cada palabra transmitía una lógica que prácticamente no dejaba lugar a objeciones. Lo que dijiste. Sobre el profesor Javier. Murmuró Jin, con incredulidad mezclada con un leve rubor en las mejillas. Arthur alzó su vaso, dio un sorbo pensativo y luego lo volvió a dejar sobre la barandilla del balcón. No me malinterpretes, dijo con tono amable pero directo. Javier es, sin duda, digno de respeto. Un hombre que dedicó toda su vida al futuro de los mutantes. Pero eso no significa que su método sea el correcto. El cuerpo de Jin reaccionó instintivamente. Sus ojos se entrecerraron, y la ira estalló al instante. Señor Morgan, por favor. No hable así del profesor Javier. Es un gran hombre. Ha dedicado su vida a asegurar el futuro de los mutantes. Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada iluminada por una especie de tranquila curiosidad. Estoy de acuerdo en que es respetable. Pero eso no me impide creer que su forma de dirigir las cosas es errónea. Jin se puso de pie de golpe, con el cuerpo tenso. Normalmente, no dudaría en refutar cualquier crítica al profesor décimo. En otras circunstancias, habría arremetido verbalmente, armada con la fuerza de su indignación y la certeza de su convicción. Pero ahora. Algo era diferente. Había algo en la mirada tranquila e inquebrantable de Arthur, algo que removió una parte de su corazón que rara vez dejaba aflorar curiosidad, tal vez incluso confianza. Una vocecita interior le susurró que no debía reaccionar impulsivamente. La multitud a su alrededor había notado el movimiento, y los murmullos se alzaron, pero Jin se obligó a controlar su irritación. Respiró hondo y volvió a sentarse. Lo siento.
Creo que fui grosera, dijo, aunque su voz aún denotaba un dejo de resistencia. Está bien. Por favor, siéntese, respondió Arthur con una sonrisa serena. La tensión entre ellos era palpable, pero Pepper, intuyendo el creciente malestar, intervino rápidamente. Subió al atril, golpeó el micrófono y se dirigió a los invitados. Damas y caballeros, por favor, tengan su atención. La atención de la multitud cambió de repente. Jin aprovechó el momento, cogió su copa y, casi inconscientemente, siguió a Arthur alejándose del bullicio de la fiesta, guiada por una mezcla de curiosidad y una atracción indefinible que la impulsaba hacia adelante. La condujo a un pequeño balcón y cerró la puerta tras ellos. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron, dejándolos en una burbuja de silencio, rodeados únicamente por la brisa nocturna. Señor Morgan, comenzó Jin, con voz firme pero teñida de incertidumbre, ¿por qué cree que el profesor Javier está equivocado? Arthur sonrió levemente, apoyándose en la barandilla. Tiene razón al querer que los mutantes tengan un lugar en la sociedad, al luchar por la igualdad. Pero la forma en que lo hace es errónea. Miren a esa gente adentro, dijo, señalando discretamente hacia el brillante salón de baile. Jin siguió su mirada. Las luces, las gafas, las sonrisas cuidadosamente ensayadas. Todo parecía una coreografía de hipocresía. El mayor error del profesor décimo, continuó Arthur, es intentar ganarse a esta gente. Se esfuerza desesperadamente por obtener su aceptación. ¿Pero de verdad crees que les importa? Cuanto más humildes os digáis, más superiores se sentirán. Cuanto más busquéis su aprobación, menos respeto obtendréis. Es un esfuerzo inútil. Esto no se trata de humanos contra mutantes, sino simplemente de la naturaleza humana. Las palabras de Arthur impactaron a Jin con la fuerza de una verdad que jamás había escuchado. Toda su vida había transcurrido bajo los ideales de Javier, siguiendo sus instrucciones de mostrar a los humanos que los mutantes no eran peligrosos, mantener la paz y permanecer discreta. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que su enfoque podría estar empeorando las cosas. Señor Morgan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó Jin con vacilación, casi buscando orientación, aunque sin perder la fuerza de su propia mente inquisitiva. Arthur se estiró, dejando escapar una suave risa. Debo haber bebido demasiado. Estoy empezando a decir tonterías. Se inclinó hacia mí con una media sonrisa. Señorita Gray, considérelo una simple conversación informal. No se preocupe demasiado. Estoy seguro de que el profesor Javier tiene sus propios planes y consideraciones. Quizás vea algo que nosotros no vemos. Jin abrió la boca para responder, pero algo la detuvo. Una voz familiar resonó en su mente. Jin, ¿estás bien? ¿Ocurrió algo en la fiesta? Respiró hondo y respondió telepáticamente: estoy bien, profesor. ¿Estás seguro? Percibí que tus emociones cambiaban. Estoy bien, solo un poco mareada por el vino. La presencia de Javier la tranquilizó, pero al mismo tiempo, su conversación con Arthur le había dejado un vacío lleno de preguntas. Él no le había dado respuestas definitivas, pero su aguda perspectiva le reveló algo que nunca había considerado: que los esfuerzos de Javier, por nobles que fueran, tal vez debían ser reexaminados con valentía y claridad. Cuando se volvió hacia el salón de baile, Arthur ya se había marchado, dejando a Jin sola en el balcón, contemplando el mundo con nuevos ojos. El viento nocturno susurraba posibilidades que nunca se había permitido imaginar. En ese instante supo que algo había cambiado, una semilla de duda había germinado, junto con la promesa de libertad de pensamiento. Por primera vez, pudo considerar no solo lo que Javier deseaba, sino también lo que ella creía correcto. Al mismo tiempo, Gwen estaba colgada boca abajo, con los pies pegados al techo de su habitación, sin tener ni idea de cómo había llegado allí. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonando como un tambor en sus oídos. Miró sus manos, luego el techo, y después sus pies, que se aferraban como si fueran ventosas. ¿Qué me está pasando? Exclamó con voz temblorosa, cargada de puro asombro. Por un instante, el pánico dio paso a la fascinación. Gwen intentó moverse, y la sensación fue a la vez extraña e instintiva, como si su cuerpo acabara de descubrir una nueva ley de la física que solo se aplicaba a ella. Esto no puede ser real. Susurró, antes de soltar una risa nerviosa. Estoy caminando por el techo. El asombro se transformó en una tormenta de miedo, curiosidad y emoción. ¡Oh Dios! ¿Qué soy ahora? Temprano a la mañana siguiente. Arthur se despertó en su cama y miró a su alrededor el espacio vacío. ¿Cuándo podré traer una chica aquí?
Lo que Arthur no comprendía era que incluso una conversación casual como la que tuvo con Jane podría provocar un gran cambio en el futuro. Pero dejemos el futuro para el futuro. Después de levantarse y asearse, Arthur se preparó el desayuno y subió a la azotea a hacer algunos ejercicios. Lenta pero inexorablemente, su cuerpo se fue definiendo, adquiriendo una flexibilidad y agilidad que nunca antes había poseído. Después, disfrutó del sol de la mañana mientras saboreaba un suntuoso desayuno. Sobre eso. La casa de Gwen. Gwen, que también acababa de despertarse, bajó las escaleras con aspecto preocupado. George, que estaba leyendo el periódico, se percató del estado emocional de Gwen. ¿Qué te pasa, Gwen? No es nada, papá. Estudié hasta tarde anoche y no dormí muy bien. Gwen sabía que no podía contarle a George lo que estaba pasando. Además de no poder ayudar, solo crearía más problemas. Y cuanta menos gente supiera de este tipo de cosas, mejor. Tras un desayuno sencillo, Gwen se puso la mochila. Papá, mamá, puede que vuelva más tarde. No hace falta que esperen a que coma. Tras decir esto, salió corriendo de la casa antes de que George pudiera responder. Al mismo tiempo, una mujer salió de la cocina y suspiró. Ah, esta chica. George sonrió con orgullo. Mi hija definitivamente heredó mis genes. Tras salir de casa, Gwen respiró hondo y se quedó mirando sus manos por lo que le pareció la milésima vez. La noche anterior había puesto a prueba sus nuevas habilidades. Era casi como ser una araña. ¿Fue real ese sueño? Gwen recordó el sueño que tuvo mientras estaba inconsciente, el sueño en el que se transformaba en una araña gigante. Para una niña, convertirse en un monstruo tan horrible era mucho más aterrador que simplemente obtener un extraño superpoder. Tras parar un taxi, Gwen le indicó al conductor su destino. Respecto a los cambios en su cuerpo, no tenía con quién hablar. Entonces se acordó de Arthur. El taxi llegó rápidamente a la puerta de Arthur. Gwen pagó y salió del coche inmediatamente. Al acercarse a la puerta, se sintió un poco débil. Aunque sutil, la sensación seguía ahí. ¿Hay algo malo en mi cuerpo? Ella solo podía atribuir esa sensación a sí misma. Al levantar la mano para tocar el timbre, hizo una pausa. No han pasado ni 2 días, y ya estoy volviendo. ¿Pensará Arthur que soy una chica aburrida? Si Arthur se entera de que me estoy convirtiendo en un monstruo, ¿me echará de casa? Justo cuando iba a llamar al teléfono, Gwen vaciló, sin saber cómo explicar lo que le estaba sucediendo. Si ella fuera demasiado directa, ¿le caería mal a Arthur? Si fuera demasiado vaga, ¿no parecería que estaba mintiendo? Pero si no hablaba con él, no sabría qué hacer si volvía a ocurrir algo extraño. Arthur. Gwen se rascó la cabeza, sintiéndose nerviosa. ¿Por qué no busco a otra persona? De repente, me llegó la inspiración. Ya lo sé. Eso es. Le diré a Arthur que un amigo mío tiene un problema y veré qué dice. Sí, lo haré. Gwen no pudo evitar alabar su propia inteligencia. Satisfecha con su razonamiento, tocó el timbre de la puerta de Arthur con confianza. Arthur, que estaba relajándose en el tejado disfrutando del sol, oyó el timbre y respondió a través del intercomunicador. Hola, ¿quién es? Hola, soy yo, Gwen. Tengo algo de lo que quiero hablar contigo. ¿Puedo pasar? Por supuesto, la puerta está abierta. Estoy tomando el sol en la azotea, puedes subir. De acuerdo. Tras colgar el teléfono, Arthur siguió disfrutando del sol. Aunque no sabía a qué venía Gwen, también era agradable que una chica atractiva se le uniera. Poco después, Gwen llegó al tejado. Al ver a Arthur vestido de manera informal, tomando el sol, ella lo saludó con una sonrisa. Hola, buenos días, Arthur. Buenos días. Siéntate, Gwen. Junto a Arthur había otras 2 tumbonas. Al ver a Gwen sentarse, continuó, disfrutemos juntos del sol un rato. El sol de la mañana es muy agradable. Seguro. Gwen asintió y se tumbó, sintiendo el calor del sol sobre su cuerpo. No pudo evitar estirarse, dejando escapar un gemido de placer. Milímetros, qué cómodo. Su voz despertó algo en Arthur. No esperaba que su voz sonara tan hermosa. Sin embargo, Gwen no se dio cuenta. Tras ajustar su posición, dijo a Arthur, he venido a hacerte algunas preguntas. Evidentemente, no había olvidado su propósito. ¿Sobre los libros? No, no es eso. Arthur, curioso, preguntó, ¿y bien? Dime, ¿qué te pasa? Gwen matizó su tono, intentando parecer despreocupada. Es que un amigo mío está pasando por algunos problemas últimamente. ¿HMM? ¿En serio? ¿Un problema de un amigo?
El interés de Arthur se despertó. Las personas que empiezan así suelen estar hablando de sí mismas. Evidentemente, algo interesante estaba sucediendo. ¿Qué tipo de problema tiene tu amigo? Sí. Funcionó. Gwen se sintió orgullosa. Fui inteligente al pensar en una razón tan buena. Lo que ella no sabía era que Arthur ya se había dado cuenta de su pequeño truco. Una amiga mía recientemente contrajo algo y le preocupa que pueda traerle mala suerte. Pero no hay forma de deshacerse de él. En ese caso, ¿qué crees que debería hacer mi amigo? Eso suena complicado. ¿Puedes decirme qué le diagnosticaron? Preguntó Arthur, genuinamente interesado. En ese momento, Gwen vaciló. Explicarlo completamente revelaría demasiado. Ella solo podía decir medias verdades. Es solo que ella adquirió un superpoder. Obtuvo un superpoder. Arthur miró a Gwen con cierta duda, y si tuviera que traducir sus palabras, significaría más o menos he adquirido un superpoder, pero no sé qué hacer. Pero, ¿cómo obtuvo Gwen sus poderes? No, espera. Creo que hay un universo Marvel donde la picó la araña radiactiva a ella en lugar de a Peter Parker. Arthur recordó inmediatamente uno de los universos alternativos de Marvel. Más precisamente, Tierra, 65, donde la persona mordida por la araña radiactiva no fue Peter Parker, sino Gwen. Más tarde, Gwen se convirtió en la Spider-Woman de ese universo, y en algún momento, su nombre en clave cambió de Spider-Woman a Ghost Spider. Si no recuerdo mal, poco después de que ella se convirtiera en Spider-Woman, su compañero de clase y mejor amigo Peter Parker intentó convertirse en superhéroe, inventando un suero que lo transformó en la versión de la Tierra, 65 del lagarto. Arthur se dio cuenta de que la Gwen que tenía delante podía ser la Gwen de ese universo, pero eso también significaba que no estaba en el universo principal de Marvel. Inmediatamente, Arthur recordó que Gwen se había desmayado ayer en la puerta de su mansión sin motivo aparente. Fue por esa época cuando estableció el campo de supresión. ¿Podría ser que? Gwen, ¿te sentiste incómoda al entrar en mi mansión? Al oír la pregunta de Arthur, Gwen asintió inmediatamente. Bueno, sentí una sensación extraña en mi cuerpo. Al instante siguiente, bajo la acción de Arthur, apareció ante él un cuadro de diálogo. ¿Desea incluir a Gwen Stacy como no válida en el campo de supresión? Sí. Gwen Stacy ha sido incluida correctamente como no válida en el campo de supresión. Al mismo tiempo, Gwen se sintió más ligera, como si se hubieran soltado las cadenas que la ataban. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Arthur, eso es increíble. Me siento genial ahora. ¿Qué hiciste? Gwen se puso de pie y se movió con entusiasmo. Al ver su reacción, Arthur estaba casi seguro de que la Gwen que tenía delante era realmente la futura Spider-Woman. Debió de haber adquirido sus poderes ayer, pero estos fueron suprimidos por el campo. Entonces, de repente, se desmayó en la puerta de la mansión. En otras palabras, ayer atrapó accidentalmente a Spider-Woman. Aunque Gwen no sabía exactamente qué había sucedido, la sensación de consuelo era real. Lo que hice es un secreto, pero creo que ahora te sientes mucho mejor, ¿verdad? Sí, Arthur, eres increíble. Es tan cómodo. En cuanto dijo esto, Gwen se dio cuenta de que algo andaba mal e inmediatamente se sentó. Se sonrojó hasta la base del cuello. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Cómo podría decirle eso a Arthur? ¿Y si piensa que soy una pervertida? Arthur no le dio mucha importancia a sus comentarios involuntarios. Decidió ignorarlo. Sin duda habría mejores oportunidades en el futuro. Entonces hablemos de lo que sucedió ahora. Entonces, lo que quieres decir es que tu amigo está un poco confundido después de obtener poderes y no sabe qué hacer con ellos. Al mismo tiempo, ¿también temes que estos poderes puedan hacerte daño? Arthur enfatizó deliberadamente la palabra amiga, dejando claro que hablaba de la amiga de Gwen, no de Gwen misma. Eso es, eso es. Gwen asintió enérgicamente, y cada palabra que Arthur pronunció resonó profundamente. Hice bien en venir a hablar con Arthur. Pero esta vez, Arthur sintió que la situación era un poco difícil. En su vida pasada, sabía más sobre el Spider-Man del universo principal de Marvel, Peter Parker. No sabía mucho sobre la versión de Gwen ni sobre otras versiones alternativas. ¿Cómo podría él guiarla? De repente, Arthur se fijó en el vaso de agua que había sobre la mesa y sus ojos se iluminaron. Hay una manera. Gwen, si yo fuera tú, le enseñaría este vaso de agua a tu amiga. ¿Agua?
Gwen miró con curiosidad el vaso. Entonces ella miró a Arthur. Sin esperar a que ella preguntara, él habló primero. La respuesta que tu amigo busca está en este vaso de agua. ¿Entiendes? Gwen miró el agua en el vaso y no vio nada, pero confiaba en que Arthur no mentiría. Tras observar la escena durante un rato, Gwen, que no había dormido bien la noche anterior, empezó a sentir somnolencia. Al instante siguiente, se quedó dormida plácidamente en el sillón reclinable. El sonido de su respiración tranquila y uniforme llegó a los oídos de Arthur, y él giró la cabeza para mirarla. Así que el agua tiene este tipo de función. Para Arthur, ser capaz de hacer que alguien se durmiera fue algo inesperado. Tras disfrutar del sol un rato, se estiró. Es hora de escribir. Vamos a ver. Arthur se sentía un poco cansado al pensar en escribir durante 1 hora todos los días. Cuando termine este libro, me tomaré un tiempo libre y haré un buen viaje. Arthur no se había atrevido a salir desde hacía tiempo porque no tenía fuerzas suficientes para protegerse. Pero ahora era diferente. Estaba seguro de poder hacer frente a la mayoría de las amenazas. De vuelta en su habitación, Arthur se puso inmediatamente a trabajar y entregó el manuscrito 1 hora después. En cuanto lo envió, sonó el teléfono. Arthur miró y vio que era su editor quien lo llamaba. Cuando respondió, el editor habló primero. Señor Morgan, ¿le viene bien este momento para hablar? Claro. ¿Qué ocurre? ¿No dijiste que querías adaptar tus libros? Puedo ayudarte a investigar algunos de los mejores estudios. Arthur asintió. Dado que se trataba de libros que trajo de su mundo anterior, deberían ser adaptados al cine o a la televisión y hacerles justicia. Un estudio se puso en contacto conmigo y quiere hablar de una posible colaboración. Cuando estés libre, vendrán a tu casa de verte. No, no quiero que la gente sepa mi dirección. Envíenme la dirección y la información de contacto de la empresa. Yo mismo organizaré la reunión. Tras una breve pausa en el otro extremo. De acuerdo, señor Morgan. Le enviaré su dirección y número de teléfono inmediatamente. Poco tiempo después, llegó un mensaje. Arthur lo abrió. Fisk Universal Pictures. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.